Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula "Los humanos son bienvenidos". El letrero en la entrada transmitía su mensaje en varios cientos de idiomas, lenguajes tan diversos como los chasquidos de los Waori hasta el intercambio químico que de algún modo funcionaba como una especie de pseudo lenguaje para los Pa-Ainti, pero sin importar en qué idioma se transmitiera, parecía recibir una respuesta extraña: humanidad bienvenida, decía un cartel flotante cuidadosamente posicionado en la entrada con más tránsito al centro de atraque de naves que servía esta remota vía de tránsito intergaláctico. Destacaba por el hecho de que los humanos, a diferencia de la mayoría de las especies bien establecidas del Senado intergaláctico, normalmente eran vistos como una molestia. Era la especie más nueva en ingresar al Senado, y se había generado un gran alboroto intentando mantenerlos fuera. Ninguna especie nueva había ingresado en tanto tiempo que solo las más raras y longevas conservaban algún registro de la última vez que sucedió. Una época que equivaldría a unos 230.000 a 240.000 años solares atrás, y a diferencia de aquella especie, los humanos no habían aparecido simplemente viniendo de muy lejos, ya avanzados, ya culturalmente desarrollados y acostumbrados a la comunicación entre especies. No. Los humanos habían llegado sin poder comunicarse, desperdiciando décadas del tiempo de otras especies tratando de establecerse en los mercados intergalácticos, solo para descubrir que carecían de la mayoría de habilidades y tecnologías que se consideraban útiles. Un número considerable terminó formando parte del mercado del entretenimiento. Los humanos, por supuesto, con su talento para contar historias en casi cualquier formato, pero, en general, eran tratados como un subgrupo, menos que digno. Así que encontrar una tienda que permitiera a los humanos el acceso a un centro principal de atraque de naves era raro, pero encontrar una que activamente les diera la bienvenida, eso en realidad había ahuyentado a más de unos cuantos clientes, y el hecho de que tuvieran la capacidad de hacerlo decía mucho, sorprendentemente, mucho sobre cuán en serio se tomaban las demás especies la opresión y los insultos que dirigían hacia los humanos. Después de todo, ser ahuyentados de un centro de atraque, ser forzados a viajar aún más lejos, añadiendo el desperdicio de tiempo y energía, con la posibilidad de que aquello que los había llevado a atracar en primer lugar empeorara o causara problemas antes de que pudieran encontrar un centro de atraque más aceptable, era un verdadero shock. Aún así, era verdad. Aún más cierto, sin embargo, era el hecho de que se trataba de una elección deliberada el invitar a la humanidad. El pluaiano que manejaba esta tienda tenía un extraño aprecio por los humanos, un aprecio que su hija consideraba uno de los mayores defectos en toda la visión del mundo de su padre. Su padre, el dueño del centro de atraque, tenía un nombre que no se traducía bien, quizás porque los pluaianos usaban poesía que perdía gran parte de su significado para definir sus propios nombres, o tal vez simplemente porque él prefería usar un apodo y por lo tanto tendía a no responder con rapidez cuando alguien lo llamaba por su nombre real. Fuera cual fuera la razón, el nombre por el que lo llamaban se traducía fonéticamente en habla humana como Pop, tanto por el sonido explosivo que hacía su nombre al pronunciarlo en su lengua pluaiana, como por una curiosa coincidencia. Su hija literalmente lo llamaba Pop o Pops. Ella ayudaba a manejar el centro de atraque de naves aquí, en los márgenes de la galaxia, en un esfuerzo por parecer relajados y amigables, usando apodos y mostrando calma en lugar del estilo formal que la mayoría de las otras especies esperaba de los suyos. Dua Enial Ent O Aoud, o como otros agradecían llamarlo de forma más simple, Uat, pronunciando Iu-Out o Yu-Out. Estaba actualmente quejándose airadamente con su padre mientras otra nave despegaba sin recibir reparaciones, ni siquiera una inspección rápida.
Después de ver el cartel, la pequeña nave blanca había enviado una señal grosera a su unidad de comunicaciones y se marchó volando. Evidentemente, ofendida ante la idea de que su nave pudiera ser reparada por algo que hubiera tenido contacto con una nave humana. Pero como se fue y no fue reparada ni inspeccionada, eso significaba que el centro de atraque no recibiría ni siquiera un crédito parcial por su trabajo del día. Estos eran los pequeños procesos diarios por los cuales las operaciones automatizadas de escaneo y reparación del centro de atraque generaban ingresos para su dueño, y aún así, una vez más, el maldito cartel había proyectado el molesto mensaje amistoso hacia los humanos que alejaba a los posibles clientes. Uat caminaba a grandes zancadas detrás de su padre, gritándole y reclamándole sobre que cada nave humana que han atendido juntas no compensa el dinero perdido en medio año de comercio de naves que no se han reparado con ellos porque aceptan a los humanos. Lo siguió furiosa mientras Pop se impulsaba en su traje de exposición hacia el lugar donde la nave había despegado, comenzando el proceso repetitivo y calmado de usar un limpiador láser para eliminar las manchas del despegue que la nave, lanzada con enojo, había dejado en la plataforma, moviendo la pequeña herramienta de un lado a otro, cada pasada limpiando otra capa microscópica de material carbonizado de la superficie de la plataforma. Pop escuchaba la molestia de Uat, pero mantenía una sonrisa agradable y despreocupada en su rostro, o más exactamente, la expresión mandibular que en su especie era lo más cercano a esa expresión humana. A él no parecía molestarle haber perdido a otro cliente. Sabía que había una gran cantidad de cargamentos de mineral y naves de refinería viniendo desde un cúmulo de nebulosas algo retiradas a medio sistema de distancia, y últimamente eso le había garantizado un flujo de trabajo bastante constante, aunque no siempre fuera el más cómodo o agradable, incluso mientras Uat pasaba a su nueva queja. ¿Podría simplemente quitar el cartel? Digo, los humanos igual vendrían, no les estaríamos bloqueando. No hay razón para tenerlo ahí, solo molesta al resto de las especies. Una nave pequeña, con un brillo metálico, apareció de pronto en el espacio visible, justo encima de ellos. Descendía lentamente hacia el espacio cercano al centro de atraque, donde los sensores automáticos del muelle la guiarían con precisión hasta la plataforma de aterrizaje más cercana libre, lo cual, por supuesto, podría ser cualquier plataforma, dado que en ese momento no había ningún otro cliente. Y para colmo de su enojo, se trataba efectivamente de una nave humana. Siempre eran fáciles de reconocer por sus diseños extraños, formas poco estéticas, pensadas únicamente para la funcionalidad. Era el resultado de la incapacidad de la humanidad para trascender esa necesidad debido a su aún limitado conocimiento. Mientras aterrizaba la nave, envió un mensaje rápido al propietario del centro de atraque, agradeciendo encontrar un lugar seguro tan alejado de los sistemas cercanos a humanos. Lugares seguros o haven sites era el término que los humanos usaban para referirse a esos sitios afortunados que permitían asistencia o incluso aceptación temporal a naves humanas. Eran bastante raros en las regiones exteriores de la galaxia, donde ahora solían operar. Pop respondió con su frase habitual: «No necesitan agradecer, jóvenes». Cuando el sistema automatizado del centro comenzó a preguntar a la nave humana qué servicios requería, Uat por fin se quedó callada. Claro, no había estado transmitiendo sus gritos a la nave humana, así que ellos no sabían que había estado despotricando todo ese tiempo, pero Pop finalmente tuvo un momento de bendito silencio, y en ese momento también él miró la pantalla en su traje de exposición, lo que le explicó la razón del repentino silencio de su hija. Solicitaban servicios de reparaciones, acceso a un entorno habitable con oxígeno por el equivalente a entre 3 y 5 días humanos, dependiendo del tiempo que tomaran las reparaciones, y lo más caro e interesante, pedían ayuda médica y respuesta de emergencia para 2 miembros de su tripulación. Incluso antes de que los créditos fueran aprobados por el sistema, Pop ya le había indicado a la computadora que concediera los permisos necesarios a los humanos. Eso activó varias docenas de respuestas automáticas dentro del centro de atraque.
Primero, cientos de diminutos robots, casi invisibles, fueron liberados en la delgada atmósfera que rodeaba la nave humana. Estos bots eran el método del muelle para escanear y comenzar reparaciones minuciosas, trabajando hasta un nivel de detalle casi atómico. Pero lo más llamativo fue el grupo de criaturas robóticas más grandes que salieron corriendo desde una compuerta ubicada en la base de la enorme pared externa del muelle. Estas figuras metálicas de gran tamaño llevaban en sus extremidades varias cápsulas opacas en forma de burbuja. Corrieron rápidamente hacia la nave humana, cubrieron la escotilla para que no se viera nada desde afuera y se retiraron apenas unos momentos después. Los humanos habían transferido a 2 de sus tripulantes heridos dentro de esas cápsulas, que ahora se dirigían a los sistemas más internos y más complejos del muelle, donde se almacenaban los datos médicos de todas las especies inteligentes conocidas actualmente en la galaxia. El muelle, casi con toda certeza, lograría salvarlos, pero ese tipo de atención era una característica rarísima y extremadamente costosa. No solo por la dificultad de mantener en funcionamiento el equipo necesario para tratar a tantas especies distintas con necesidades tan variadas, sino también porque tener acceso a la base de datos médicas con esa información ya era de por sí un gasto inmenso. La mayoría de los muelles simplemente no activaban esa función, pero Pop sí lo hacía, aunque solo fuera porque estaban tan lejos de cualquier otro centro de atención y no soportaba la idea de sentirse responsable si su muelle fallaba y alguien moría por ello. Mientras esa escena continuaba, Uat salió corriendo tras los robots que se retiraban hacia la puerta del muelle y entraron con ellos. Pop sabía bien lo que haría, revisaría que los humanos realmente solo hubieran enviado a los 2 heridos y no a más, tratando de colar a otros para recibir atención médica más barata. En su extraña fijación contra los humanos, ignoraba por completo el hecho de que el sistema habría detectado si en esas cápsulas iban más de 2 seres vivos. Pop, en cambio, se quedó mirando la nave, justo cuando un grupo de una docena de humanos descendía de ella, usando unos trajes de exposición que parecían bastante primitivos y torpes. Como conocía lo suficiente del comportamiento humano, Pop les hizo una señal para que se acercaran y guió al silencioso grupo al nivel superior del muelle, donde el sistema podía generar diferentes entornos habitables según las necesidades seleccionadas. Como los humanos habían elegido un entorno similar al de su mundo natal, el muelle ya les había preparado un espacio con una atmósfera compuesta por 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y un 1% de gas inerte difuso, que Pop sabía que era simplemente la forma en que el sistema justificaba las pequeñas fugas ocasionales de argón, helio o metano entre las cápsulas de ocupación. Habló brevemente mientras acompañaba a los humanos a sus habitaciones, pero ellos no podían responderle. Sus trajes podían comunicarse con la computadora de su propia nave o entre ellos, pero no sabían cómo conectarse automáticamente con la unidad de comunicación de Pop, aunque la suya sí podía hacerlo con la de ellos. No fue sino hasta que estuvieron dentro, ya sin sus trajes de exposición, y comenzaron a hacer una serie de extraños gestos humanos, como inclinarse y levantar el pulgar hacia arriba, todos dirigidos a Pop, cuyo cuerpo podía soportar esa atmósfera tan distinta sin necesidad de traje y sin mayores efectos negativos, ya que él comprendía la realidad de la llegada de esos humanos. La historia no tardó en salir a la luz. Los humanos, visiblemente agotados, compartieron con gusto su relato con aquel extraño dueño del muelle que no solo les había permitido el acceso a sus máquinas, sino que además parecía querer dejar muy claro con aquel letrero de bienvenida en la entrada que aceptaba a la humanidad. Le contaron que habían estado en el mismo sistema de nebulosas al que él sabía que prácticamente todas las especies habían enviado al menos una parte de sus mineros, y ahí se encontraron con una nave dañada,
4 alienígenas admitieron que no sabían de qué especie eran y que su propia nave no tenía una base de datos de especies que los ayudara a identificarlos. Seguían con vida a bordo de esa nave, la cual estaba siendo ignorada por otras naves de transporte que pasaban cerca, incluso mientras los humanos subían a bordo. Nadie se detenía. La nave averiada parecía ser la única de su tipo en toda el área, y como las demás no la reconocían como una de las suyas, ignoraban la señal de auxilio. Pop a su manera lo entendía. Aquella nebulosa estaba a una distancia enorme. Viajar hasta allá implicaba una gran inversión y las naves solo tenían espacio limitado. Detenerse para recoger a una especie desconocida que probablemente estaba herida ocupaba espacio valioso en su propia nave, y todo para ayudar a alguien que de hecho podría ser competidor tuyo en las operaciones mineras de la nebulosa. Simplemente no era una decisión inteligente. Por cruel que sonara, era mejor dejar que murieran, y quizás solo después de que tu nave confirmara que ya no había vida a bordo, revisar las bodegas para ver si quedaba algo útil. Entonces, y solo entonces, tal vez podrías hacerlo cortés, enviar la señal de la nave para avisar a su mundo natal que seguía allá afuera, sin tripulación, para que no hubiera nadie esperando inútilmente en casa. E incluso eso no era seguro, porque hacerlo podría provocar que te pidieran remolcar la nave de vuelta, o peor aún, que te exigieran pruebas de que tú no fuiste quien la destruyó, lo cual podía acabar en una batalla legal y todo tipo de complicaciones. En resumen, lo más sabio era dejar atrás a las naves averiadas y aceptar que ese era uno de los riesgos de operar tan lejos en los límites exteriores de la galaxia. Pero los humanos no habían hecho eso. Habían subido a la nave averiada, analizaron la atmósfera a bordo y los alimentos disponibles, intentando asegurarse de poder aislar una pequeña sección de su propia nave y recrear ese entorno lo más fielmente posible. Luego, trasladaron a los, ahora solo, 3 alienígenas con vida. Uno murió casi en cuanto los humanos abordaron a su nave y se lanzaron de inmediato hacia el centro de atraque más cercano. No era el muelle de Pop. El primero al que llegaron los echó de inmediato, e incluso después de que ofrecieron simplemente dejar a los alienígenas allí y cubrir los gastos médicos sin que ningún humano bajara siquiera de su nave. La respuesta del dueño fue una amenaza directa. Podían irse ahora o serían reducidos a polvo molecular. Así que se dirigieron al siguiente muelle, que fue menos agresivo, pero que no tenía activada la función médica en su sistema. Por suerte, ese dueño, Pop, tenía sospecha de que se trataba del muelle en el siguiente medio sector. Le sugirió que si lo que buscaban era un Haven Dock, uno amigable con los humanos y con atención médica completa, podían venir aquí. Y aunque el tercer alienígena que los humanos habían rescatado murió en la hora aproximada que tardaron en llegar hasta aquí, los otros 2 miembros de la tripulación alienígena claramente iban a estar bien ahora, dado que este era un muelle con servicio médico activado. Pop dejó que sus mandíbulas se curvaran en lo que sabía que la mayoría de los humanos interpretaba como una especie de sonrisa, aunque en su especie esa expresión significaba un asco extremo. Sabía que a los humanos les gustaba ese rostro sonriente con mandíbulas, así que lo ofrecía con gusto. Les dijo que estaba contento de tenerlos allí y que estaba impresionado por su historia. Los humanos restaron importancia a sus cumplidos, preguntando únicamente si sus créditos alcanzaban para una estancia completa de 5 días, el tiempo necesario para que los alienígenas heridos se recuperaran lo suficiente para regresar a su nave, o si solo cubrían los 3 días que duraría el escaneo y la reparación total de su nave. Pop les dijo que no se preocuparan, que sus créditos eran más que suficientes, y cuando notó que uno de los humanos mayores, al fondo del pequeño grupo, soltaba un bostezo, se despidió con cortesía, sugiriendo que descansaran mientras su muelle se encargaba de la nave y preparaba lo que necesitaran para poder alimentarse. Le agradecieron efusivamente, como si les estuviera haciendo un favor al permitirles pagar un precio exorbitante por salvar a 2 criaturas con las que no tenían ningún lazo, ninguna obligación de proteger. Pop
Como siempre, se sentía algo divertido y al mismo tiempo conmovido por la forma en que esa joven especie parecía establecer una conexión emocional con cada criatura que se cruzaba en su camino, sin importar si fuera extraña o incluso potencialmente agresiva. Para cuando llegó a los cuartos médicos, encontró a Uat observando cómo atendían a dos alienígenas. En cuanto los vio, tanto ella como Pop supieron de inmediato que se trataban de Lipans, una de las 3 especies que recientemente habían sido acusadas de practicar la caza de humanos, una repugnante actividad que consistía en capturar y criar bebés humanos para luego cazarlos por deporte. Por un momento, Pop sintió la tentación de apagar el sistema médico de muelle, pero decidió que si los humanos se enteraban de las acciones de los otros Lipans y eran ellos quienes tomaban la decisión, entonces, y solo entonces, él lo haría. Al fin y al cabo, era su dinero el que estaba pagando por esos cuidados. Estaba absorto en estos pensamientos cuando Uat se giró hacia él y lo miró con una intensidad molesta. Y aunque aún no había dicho nada, él ya sabía que estaba furiosa. «Dejaste encendida tu máquina de comunicaciones, ¿lo sabías?», dijo ella, y no se refería a la del traje, sino a la que todo el dueño de muelle tenía implantada cerca de su órgano de comunicación, que en el caso de Pop era su gruesa boca de mandíbulas. Esa unidad podía controlarse mentalmente, en cierto grado, y servía para comunicarse con los empleados en situaciones de crisis. Era una de las funciones del sistema de muelle que él usaba con menos frecuencia. Pop no discutió, lo había hecho y lo había hecho a propósito, y Uat continuó. «Sabes que no puedo apagar las comunicaciones del muelle, ¿verdad? Ni siquiera pude silenciar tu estúpida conversación. Es bastante grosero intentar manipularme así». Una vez más, Pop no respondió. Sentía que ella aún no había terminado, y tras un breve silencio se comprobó que tenía razón. «Pero sí escuché todo, y al parecer esos idiotas allá arriba ni siquiera reconocen a un Lilpan cuando lo ven. Si lo supieran, apuesto que no se habrían hecho los nobles, ¿eh? No se habrían hecho los héroes así como así. O sea, ¿tú sabes por qué los salvaron? ¿No? Un minero humano no va a sacar nada demasiado valioso, pero salvar a una nave averiada, eso sí puede darles una recompensa, 10 veces más de lo que habrían ganado en la nebulosa. No vayas a fingir que lo hacen por altruismo sin importar lo que nadie diga». Pop respondió entonces con un contraargumento. «¿Y cuando ofrecieron dejar a los Lilpans en el primer muelle? ¿Pagar sus gastos médicos y marcharse? ¿Cómo iban a ganar dinero con eso?». Uat se quedó pensando unos segundos y luego respondió: «Solo tenemos su palabra para eso. Podrían haberse inventado toda esa historia para que te sintieras mal y les hicieras un descuento en el trabajo del muelle». Pop respondió a su acusación con voz lenta y calmada. «Es cierto, es posible, pero no lo creo. Quiero decir, apuesto que hay humanos que harían algo así. Todas las especies de la galaxia tienen uno que otro estafador entre sus filas, pero aún así no creo que eso haya pasado aquí. Creo que nos dijeron la verdad». Uat entrecerró las rendijas de sus ojos y su molestia se manifestó con un cambio de color en sus mandíbulas, un tono rojo amarillento que mezclaba irritación con una pizca de vergüenza. Entonces, Uat respondió: «Y aunque sea cierto, no tenías que conectar las comunicaciones conmigo. No necesitabas saber eso, ¿sabes? Ya entendí, ¿ok? Te gustan los humanos, tal vez no son tan malos, pero eso no significa que debamos perder dinero por intentar ser sus amigos ni nada por el estilo». Pop pensó en eso, pensó en las 100 respuestas que ya había usado antes para discutir con Uat cuando ella protestó por primera vez por la colocación del cartel pro humanos en la entrada de su muelle, pero esta vez eligió otra estrategia. «Está bien, tal vez tengas razón, pero vas a subir ahí y les vas a decir a los humanos que han salvado a un par de Lilpan, que entendemos que no sabían lo que estaban haciendo y que estamos dispuestos a no cobrarles los gastos médicos si aceptan detener el tratamiento ahora, antes de que comiencen los procesos más caros de regeneración». Uat lo fulminó con la mirada y al empujarlo para pasar,
Pop supo que probablemente ella lo odiaría aún más si los humanos decidían suspender los tratamientos médicos. Si lo hacían, Uat se sentiría responsable, y ese odio que sentía por los humanos crecería en lugar de disminuir. Pero Pop no tenía por qué preocuparse. Una tripulación que había arriesgado su fortuna para salvar a alienígenas desconocidos en medio de la nebulosa no iba a dejar que todo ese esfuerzo se desperdiciara. Y como señaló el más viejo del grupo humano, no era justo culpar a esos Lilpan por las acciones de otros. Ellos también eran víctimas de las circunstancias. ¿No querríamos nosotros, dijo él, que otras especies nos salvaran si estuviéramos en su lugar, si necesitáramos ayuda? ¿No esperaríamos que otras naves miraran más allá de lo que somos y simplemente nos ayudaran, sin importar que seamos humanos? La tranquila conversación en el módulo humano, en la parte superior del muelle, habría sido imposible de oír para Pop si Uat no hubiera dejado encendida su propia unidad de comunicaciones durante todo el proceso, tal vez como respuesta a la manipulación anterior de su padre. Y para cuando Uat regresó, Pop pudo notar algo, por los murmullos que decía para sí misma a través del sistema, que estaba alterada, molesta y confundida al mismo tiempo. Transmitió la decisión de los humanos como si Pop no hubiera escuchado toda la conversación y se retiró a su habitación, dejando que el muelle siguiera operando mediante sus procesos automáticos sin supervisión alguna. El resto de ese día y durante casi todas las interacciones de Pop con los humanos o con los otros clientes que llegaron por escaneos breves y se marcharon, Uat permaneció en silencio. 5 días después, cuando los humanos se encontraron con los Lilpans, quienes reaccionaron primero con disgusto e irritación, luego con vergüenza y finalmente con gratitud hacia sus salvadores, Uat no dijo una sola palabra. No fue sino hasta que el capitán de la nave humana agradeció a Pop por su hospitalidad y por el muelle, que Uat volvió a hablar con ellos, y Pop se sintió lleno de orgullo, prácticamente rebosando cuando ella dijo: «No, señor, gracias a ustedes. Esta mañana anulamos los cargos médicos. No vamos a cobrarles por haber sido amables con esos Lilpans». Señaló a los Lilpans que caminaban con incomodidad hacia la nave humana, aún inseguros sobre cómo interpretar a sus extraños salvadores. El capitán le agradeció efusivamente, ofreciendo al menos una pequeña cantidad de créditos como muestra de su gratitud, pero Pop intervino antes de que Watt tuviera que rechazarlo. Sabía bien el dolor que debía estar sintiendo al dejar pasar buen dinero que el muelle se había ganado de manera justa. En su lugar, Pop agradeció al capitán y le dio unas palmaditas en la cabeza, acto que se dio cuenta de inmediato tal vez no significaba lo mismo para los humanos adultos que para los niños, según lo que había observado en sus interacciones anteriores. Aún así, el humano recibió las extrañas palmadas con bastante dignidad y se volvió a dar las gracias antes de regresar a su nave. Una vez que estuvieron en el aire y comenzaban a salir de la atmósfera, Pop se volvió hacia Uat y le dijo: «Hiciste algo bueno. Apruebo que hayas exonerado los cargos. Ojalá esos Lilpans y cualquiera más de su especie que conozcan se sientan tan cambiados como tú». La voz de Uat fue defensiva y con un toque de fastidio cuando se giró hacia su padre y le respondió de inmediato: «Yo no cambié. Solo no voy a hacer que paguen por algo que claramente no pueden costear. ¿Escaneaste los datos de su nave? Si les hubiera cobrado todo lo que nos debían, no habrían tenido ni para dejar su nave estacionada una noche, mucho menos para hospedaje o para comida». Pop quiso señalar que incluso esa muestra de amabilidad era una señal clara de cambio. Lo había visto antes, en otros, esa extraña compasión que parecía pegarse de los humanos como una enfermedad, o tal vez, dicho de forma más positiva, como un aura que se esparcía allá donde ellos iban. Pero Pop sabía que no era momento para burlas, especialmente ahora que Uat estaba visiblemente molesta consigo misma por haber cambiado de forma tan evidente, confirmando así las sospechas de que su padre había tenido razón desde el principio.
Entraron al muelle y Pop dejó que Uat atendiera a los siguientes clientes, incluyendo una nave de su propia especie que se acopló solicitando una semana de estancia y descanso, pero no pudo evitar soltar una carcajada, olvidando por completo que aún tenía activado su comunicador. Cuando el capitán recién aterrizó, comentó: «¿Qué cartel tan curioso el que tienen ahí? No esperaría que una dama respetable como usted dejara que seres inferiores ensuciaran su muelle». A lo que Uat respondió con voz cargada de exasperación e irritación, apenas contenida por el nuevo papel que, de algún modo, ahora le tocaba desempeñar. «El cartel dice humanos bienvenidos, no dice ni una maldita palabra sobre ustedes, así que no me provoquen a echarlos». Si te gustó el video, no dudes en comentarlo. De verdad, me ayudas demasiado cuando lo haces, además de reaccionar al video y suscribirte si aún no lo estás. También puedes volverte un miembro del canal para ayudarme a traerles más contenido. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos.